Muy bien. Muy buenas noches, miembros de nuestro Centro Psicoemocional Esperanza. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para ello los invito a meditar unos instantes sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muy bien, quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, compañeros, el día de hoy tenemos el tema comunicación padres e hijos enfocado a la parte de comunicación y acuerdos. Entonces, para esto nos acompaña el doctor Víctor, al que vamos a invitar a pasar para que nos apoye con el desarrollo del tema. Adelante, doctor. Gracias, Gerardo. Buenas tardes a todos. Vamos a tener el tema que es la segunda parte de comunicación padres y hijos. Y bueno, como hoy es comunicación y acuerdos, entonces consideré que una de las partes complejas de los acuerdos, pues son las diferencias. Y en la etapa de la adolescencia, tanto padres como hijos tenemos diferencias muy pronunciadas, así que vamos a explorar el tema a la luz de los adolescentes y creo que algo vamos a aprender de la comunicación hoy. Ya sea que después al final hablemos de la comunicación con los hijos adultos, pero creo que aquí inicia todo. Ayer vimos la cuestión formativa de cómo educamos a los hijos con nuestro carácter, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con el ambiente que generamos, pero hoy vamos a ver cómo seguimos construyendo los hijos en esta etapa, que ya es como de los 12 o 13 hasta los 17, y ahí los construimos a través de este tipo de valores que vamos a leer. Así que vamos a darle lectura a las láminas. Me parece que son bastantes, pero quizás algunas las leamos de corrido porque son muy explícitas, muy entendibles, así que podemos hacer este ejercicio de manera más ágil. Entonces comenzamos la comunicación entre padres e hijos adolescentes. Vamos ir ahí. Dice, la edad de los adolescentes de aproximadamente 12 a 18 años y la edad promedio de los padres de estos adolescentes es de 45 y 55 años. Ahí está la diferencia de edades, ¿no? El adolescente está empezando a organizar su yo y su identidad y los padres están en una etapa evolutiva. Continuamos. Actitudes de los adolescentes. Entonces, bueno, vamos a ver que son especialmente sensibles a las críticas y desconsideraciones de los demás. Son muy sensibles, es correcto. No están mal, solamente son adolescentes. También los adolescentes son muy impulsivos, circunstancia que puede ocasionar dificultades en la comunicación. También los adolescentes discuten más para convencerse a sí mismos que para convencer al interlocutor. Eh, Todos están en su etapa de desarrollo constructivo del carácter. Desean afirmar su autonomía de pensamiento y de acción y por ello sostienen con sus padres la opinión contraria para mostrar que son diferentes. Si se dan cuenta en estos pequeños aspectos, cuando vamos a analizar más, es donde los adultos vamos a darnos cuenta la importancia y cómo la comunicación de repente se hace un poquito como un desafío, ¿no? Ya con los hijos adultos, pues ya aquí agarramos, como dicen, experiencia, ¿no? Continuamos. Bueno, la comunicación con los adolescentes hay que tener en cuenta que los cambios típicos ocurren en la adolescencia. En algunas ocasiones los adolescentes tienden a pasar más tiempo en los cuartos, alejados de las actividades familiares con sus amigos. Esto disminuye la eficacia
de la comunicación. Aquí los padres son los que tienen que ser propositivos, ¿no? O tienen que provocar la comunicación. Generalmente los jóvenes están comunicados, pero están comunicados ahora con los dispositivos eh, electrónicos. Pues en realidad los padres tenemos que llamar la atención de los jóvenes, decirle, oye, me puedes poner atención, ahora cambia la cosa, ¿no? Pero ellos se están comunicando, el asunto es que no se están comunicando con los padres, pero los padres, ahí repito, tenemos que ser propositivos, proactivos y tenemos que provocar esta comunicación. ¿Continuamos? Muy bien, dice, el adolescente al no tener una buena comunicación con los padres, no tiene la confianza de hablar para contar sus sentimientos. Note que esto se traduce, cuando no se resolvió, se va a traducir en la edad adulta y entonces estamos viendo adultos que tampoco pueden contar sus sentimientos. Algunos derivados de esta experiencia, ¿no? Algunos padres tienen problemas serios al tratar de conversar o darle un consejo o explicarles algo. Aquí es donde los padres requieren una dotación extraordinaria de paciencia, ¿no? Porque al adolescente hay que preguntarle cómo estás, cómo te sientes, qué piensas, y como uno de adulto ya más o menos sabe lo que el joven está viviendo y probablemente fuera a vivir, pues sí se requiere mucha paciencia, ¿no? Y luego los jóvenes argumentan, la argumentación es la misma idea atacada de diferentes ángulos y el padre tiene que tener mucha paciencia para embestir, para las embestidas de estos argumentaciones de los jóvenes, que uno ya sabe las respuestas, pero uno no puede decirle al niño, no, no sabes tú, estás mal y así lo digo yo. ¿Se acuerda que hablamos ayer de cómo normamos la conducta de los jóvenes con estas respuestas castrenses o, cortantes? Bueno, continuamos. La siguiente lámina, los adolescentes tienen dificultad para comunicarse con los padres, para expresar sus opiniones, para platicar las cosas que les molestan o simplemente para contar sus experiencias. Estas dificultades para comunicarse son comúnmente llamadas pues falta de comunicación. Entonces, encontramos que hay una dificultad. Aquí tendríamos que pensar, bueno, ¿por qué se les dificulta a los jóvenes hablar de esto? ¿Por qué? O sea, si es difícil, cuando dices algo es difícil y uno pregunta, ¿pero por qué es difícil? La respuesta más obvia sería, pues porque lo es, dices, no, pero a veces hay cosas. Y aquí la respuesta es que los jóvenes no han terminado su proceso de maduración, pero hay otra razón que más adelante vamos a explorar, que es la falta de madurez de los padres también, de no saber cómo empatar con sus hijos y cómo retroceder un poquito en el tiempo y cómo bajar de nivel y comunicarse con un adolescente. Porque las pláticas de los adolescentes para un adulto no son muy atractivas, pero ya de entrada el joven le es difícil platicar cosas muy básicas para un adulto, pero sí es dificultad, ¿no? Entonces, si el papá no tiene madurez y el hijo, ahí se hace un abismo y esta es la falta de comunicación. Continuamos. Aquí están los tipos de comunicación, pues ayer exploramos un poquito dentro de la crianza y hoy vemos comunicación verbal, que es efectuada mediante las palabras, ya sean escritas o habladas, y comunicación no verbal. Se efectúa con los gestos, el tono de voz y la postura. Esto es, ¿se acuerdan que ayer hablamos de la atmósfera y del ambiente familiar? Decíamos, bueno, es que el ambiente se construye de palabras, se construye también de imágenes, pero algo que crea un ambiente son la comunicación no verbal, que son los gestos, el tono de voz y la postura. Es increíble lo que podemos transmitir con todo este tipo de elementos, ¿no? Entonces, aquí está, pues, tipos de comunicación verbal y no verbal. Ya sabemos que de una u otra forma estamos comunicando, ¿no? Por eso las personas calladas, silenciosas, algo están comunicando. El que no habla, dices, está comunicando algo. El que frunce el ceño, dices, está comunicando algo. Y, por ejemplo, en psicología tenemos algunos indicadores o registros gesticulares. Y entonces sabes que si una persona está con los brazos cruzados, no porque está José Luis, no, no estoy recibiendo, ¿no? Y si alguien está, por ejemplo, si está hablando, está viendo hacia arriba, hacia la derecha, dices, se está imaginando lo que quiere decir, está haciendo mental, pero si está viendo hacia la izquierda, te está mintiendo. Y si está mirando hacia abajo, dices, te está evadiendo. Entonces, ¿se acuerdan que en una de las clases de los esposos decíamos, cuando pides perdón, porque la pareja dice, mírame a los ojos, dices, pero ¿por qué te tengo que mirar a los ojos? Porque tus ojos
son inviolables, o sea, los hijos manifiestan, tienen una comunicación, una expresión inequívoca, con la pura mirada. Por eso, no sé si los héroes de los cómics se ponen antifaces y de repente los delincuentes se ponen una máscara, ¿no? O unos lentes, ¿no? De repente esta parte de los lentes es como ocultar y no sentirme desnudo, no sentirme interpretado, porque los ojos no pueden esconder nuestra realidad de cómo nos sentimos. Eso es bien poderoso, ¿no? Muy bien, continuamos. Aquí hay barreras y obstáculos que ponen los padres. Pues los padres a veces hablan mucho, este, hacen muchas preguntas y los clásicos discursos de papá y de mamá, ¿no? Entonces dicen, ya me vas a sermonear, me vas a tirar un sermón. Quizás nosotros de jóvenes lo vivimos, o quizás de padres no nos damos cuenta y inconscientemente, sin quererlo, sin pensarlo, sin desearlo, con una muy buena intención de ayudar al joven, le damos un discurso y el joven quizás dice, es que yo quiero que me escuches, no quiero escuchar tu discurso, que además es un principio de la comunicación. El principio más alto de la comunicación es saber escuchar, porque cuando tú escuchas a alguien, entonces quizás la persona está preparada para escucharte a ti. Por eso las discusiones, cuando hablábamos en los temas de la semana pasada de comunicación de pareja, decimos, es que cuando empieza la discusión, ninguno de los dos está escuchando ya, los dos están hablando y se están atropellando, se están accidentes que nadie está escuchando. Y como no escuchas, pues no vas a resolver nada. Por eso es tan importante escuchar. Y entonces un padre que habla mucho, en realidad no está pensando, en realidad lo que está haciendo es probablemente defendiéndose, igual que el adolescente está argumentando, y pues el padre desde su temor hace muchas preguntas. ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y por qué? ¿Y a qué horas? Si yo le preguntara a usted como adulto en esta etapa de la vida, aunque entre adultos nos respetamos un poco, ¿no? Pero no es cómodo, ¿verdad? No es cómodo que te pregunten, oye, ¿y qué estás haciendo? ¿Y dónde fuiste? ¿Y por qué fuiste? ¿Y para qué fuiste? ¿Y con quién fuiste? Y dirías, oye, pues, ¿trabajas en la PGR o qué? O sea, como que son muchas preguntas, ¿no? Y a veces lo hacemos con los jóvenes y atropellamos su, su privacidad y pues ellos se molestan y entonces dicen, ay, es que este muchacho es intolerante. Dices, no será papá que tú eres muy invasivo, no será al revés. Y habría que resolver esto, ¿no? Esta ecuación entre, ¿verdad? De repente hay hijos que no quieren hablar a veces y ese es otro conflicto que vamos a ver más adelante. Hay hijos que no hablan y los papás dicen, es que no sé cómo comunicar, no habla, no me dice nada, le pregunto a uno al joven y no contesta. Y me dice, es que no me contesta, le digo, bueno, es que a lo mejor su canal de comunicación, tú lo tienes que interpretar. Ya vimos con la comunicación no verbal. Algo te está comunicando tu hijo aunque no esté hablando. Nada más que lo queremos muy digerido y a veces las personas comunicamos muchas cosas. Es más, la teoría dice que comunicamos más con otros elementos que con lo que hablamos verbalmente. Pero las personas sabias decimos, si yo te observo y te escucho, podría deducir hasta el 85% de tu intención sin que digas una sola palabra. Ese es un principio de observación y de escuchar. Entonces yo le digo, observa y te vas a dar cuenta que de muchas cosas. Si tú haces una reunión, en una fiesta, y solamente te sientas a observar en un rincón del auditorio, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Y si solo escuchas, aunque no hables, vas a entender muchas cosas más. Estos ejercicios con los hijos son buenísimos, ¿no? Muy bien, continuamos. Vamos ahí, principales estilos de comunicación. Ayer vimos dentro de la crianza, que estamos en la primera etapa de la vida, vimos algunos de estos rasgos, pero bueno, aquí están nuevamente, porque continúa la vida. Estamos en la segunda etapa de la vida, que es la etapa de la afirmación de los valores, que es el manejo de mi soledad, manejo de mi identidad y manejo de mi independencia. Entonces el joven se sigue comunicando y la comunicación sigue progresando. Entonces, este estilo agresivo generalmente no toman en cuenta la opinión del interlocutor. Pudiera ser un padre molesto, enojado, insensible, mal acostumbrado a hablar y no dejar hablar. El pasivo pues acepta todo que el interlocutor le dice sin hacer respetar sus propias opiniones, sus propios derechos. O sea, te escucho y te dejo que hables, pero no hay una respuesta. Y pues la comunicación asertiva, que es la más, pues sería la mejor de todas las interacciones humanas, pues es la asertiva. Se expresa de forma que respetando tanto los derechos ajenos como los propios.
Si usas este tipo de comunicación, tu hijo adolescente se sentirá escuchado y tú respetado. Miren, quiero darles una clave muy, muy importante en esto de la comunicación asertiva. La palabra asertivo, que no por definición exacta, sino como una definición moral, la palabra asertiva sería expresar con claridad mis creencias, que si quiero, que no quiero, que me gusta, que no me gusta, por qué lo hago, por qué no lo hago, eh, cómo me gusta hacerlo, cómo no me gusta hacerlo. Y cuando nosotros usamos esta comunicación asertiva, eh, aquí hay algo muy importante con los padres. Cuando un padre quiere hablar con un hijo adolescente, yo les recomiendo que primero el papá le platique las experiencias a su hijo, le diga, mira hijo, cuando yo tenía tu edad, me acuerdo que, les digo porque yo lo he practicado con algunos sobrinos adolescentes y funciona muy bien, porque vamos a platicar con el hijo y queremos que, a ver hijo, platícame. Y el muchacho dice, ¿y qué quieres que te diga? Pues dime, ¿cómo te va en tu escuela? Pues bien. ¿Y tus amigos? Pues, todo bien, ¿o qué quieres saber? Te dice el joven. Pero cuando tú le dices, fíjate hijo que te voy a platicar, mira, cuando yo tenía tu edad, no, hombre, me acuerdo que una vez, no, me hice la pinta en mi escuela con mis amigos, no, hombre, hicimos un relajo y luego fuimos por acá y subimos, bajamos y entonces el joven de repente empieza a interesarse y dice, empieza a empatar y de repente pregunta, ay, esto no, no, eso no fue todo. Otra ocasión, no, hubieras visto. Fue bien emocionante porque entonces el padre empieza a tener una plática empática muy expresiva y el joven conecta y empieza a preguntarle al papá. En una segunda oportunidad, quizás en la misma cita o en otra, el hijo dice, oye papá, fíjate que, ¿te acuerdas que la otra vez me dijiste? Fíjate que yo también con mis amigos me pasó esto. Se llama un puente, establecemos un puente. Por eso en los grupos anónimos, cuando se hace el uso de la tribuna, y esta palabra que ustedes han escuchado que se llama, es que puenteé, dices, ¿y qué es eso de puentear? Porque el que está hablando está dando una pauta y dices, ah, yo, eso que está diciendo, a mí me ha pasado, dicen, ¿alguien más quisiera expresar? Pues dice, pues como estaba diciendo el compañero, o sea ya puenteé, o sea, yo también, y entonces alguien, si me explico, conecta y es un puente que hacemos. Los padres hacemos puentes con los hijos y la comunicación asertiva es uno de ellos. Entonces, nada más que la cultura machista es como, ¿cómo yo me voy a desnudar ante mi hijo? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que cometí errores? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que a su edad era bien tremendo? O sea, ¿cómo se lo voy a decir? Pues así, o sea, no va a pasar nada. Hay más posibilidades de que tu hijo lo alabe a que tu hijo te critique. Pero los padres de repente tenemos esta idea de que yo no tengo que decirle mis partes vulnerables a mi hijo porque me va a juzgar, pero en realidad el hijo lo que hace es admirar a su papá, dice, ah, o sea que no soy defectuoso, o sea que también mi papá le pasa lo que a mí. Y el hijo empata y puentea y después tiene capacidad para poder empezar a comunicarse correctamente, ¿no? Este es un paréntesis dentro de la charla que llevamos, pero quería compartírselos, ¿no? Ahí ustedes sí lo ponen, pero créanme que funciona muy bien, ¿no? Así. Muy bien, vamos a adelante. Eh, ¿Qué suelen decir los padres de adolescentes? Bueno, esto ya no lo sabemos de memoria, pero esto es una recolección de algunas frases. Mi hijo o hija no sigue mis consejos. Mi hijo o hija no confía en mí para hablar de lo que le preocupa. Los adolescentes hablan de lo difícil que es entenderse con los padres y los padres de la edad difícil por la que están atravesando sus hijos, ¿no? Aquí creo que vemos padres que ya pasamos esta etapa y ya aprendimos. Y igual en la clase cuando vimos las relaciones interpersonales de las familias de origen, veíamos cómo los abuelos de repente ya tienen mucha paciencia con los adolescentes, con los hijos, dices, es que pues ya aprendiste con tus hijos y ahora con tus nietos adolescentes, no, pues eres un máster, ¿no? Ya sabes qué hacer y qué no hacer, ya resolviste. Lo ideal sería que esto lo resolvieras con tus propios hijos, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no? Muy bien, continuamos. ¿Cómo es la comunicación? Bueno, dependiendo de la confianza que hayan dado los padres, es lo que le mencionaba hace unos momentos. Si la comunicación entre padres e hijos se ha visto interferida o interrumpida desde los primeros años de la vida, se puede llegar a un bloqueo o paralización al hablar. Ayer hablamos un poquito de cuando los padres reprimen a sus hijos o utilizan métodos eh, coercitivos
o subyugantes, entonces el hijo dice, ¿para qué te voy a platicar si ya sé que me vas a regañar, eh, te vas a molestar, voy a recibir una acusación, una queja, un castigo? Dice, entonces, ¿para qué te platico? O sea, ya sé qué es lo que va a suceder, ya te conozco. Y los hijos les queda muy grabado el chip, porque acuérdense que hasta los 10 años, 11, los hijos les queda muy grabado la identidad del papá. Entonces dice, ya sé mi papá con qué se enoja, ya sé qué mi papá le gusta y qué no le gusta. Entonces los hijos dicen, de ahí nació la frase de mejor pedir perdón que pedir permiso, porque dicen es que ya sé que mi papá no me va a dar permiso. Y lo que hablamos de los hijos que manipulan, dicen, hay cosas que le pido a mi papá y hay cosas que le pido a mi mamá porque ya sé dónde voy a obtener la ventaja, ¿no? Muy bien, continuamos, Vladimir. Por favor, dice, los padres que habitualmente están olvidados de su propia adolescencia, muy importante, subrayelo ahí, a menudo responden de un modo reactivo, adoptando actitudes que se vuelven represivas en lugar de comprensivas, ¿no? Pues es lo mismo que hablábamos, ¿no? Necesitas recordarte cómo eres de adolescente. Aquí la pregunta es, ¿y te acuerdas? ¿Alguien de ustedes se acuerda de alguna travesura, alguna avería? Y si diéramos la tribuna aquí que pasara y nos contaras alguna avería, como que, ay, qué pena, bueno, pero lo hiciste, ¿no? O sea, y de repente los hijos, pero tú, papá, sí, hijo, yo, pero ¿cómo, papá? Y tú, mamá, sí, yo, pues yo tuve 30 novias, ¿cómo, papá? Que no le digas a tu mamá, pero de repente dices es que todos fuimos adolescentes, o sea, todos hicimos averías, o sea, todos, nadie se escapa. De repente, bueno, no, siempre la regla, ¿no? La excepción, alguien fue muy correcto, nunca timbró, oprimió un timbre y salió corriendo, ni ese tipo de cosas, pero son excepciones, ¿no? En esta edad la comunicación no es tan clara, ya que es en la adolescencia donde el ser humano se está formando en sus diferentes aspectos. A veces el hijo está platicando y en realidad parece como que está adivinando o como que está queriendo y los padres sí lo detectan inmediatamente. Pero si el padre le dice, lo corta, le dice, no, hijo, estás mal, mira, es así, y así, y así, y así. Pero si el papá le dice, a ver, hijo, a ver, explícame, pero ¿cómo lo ves tú? A ver, pero ¿qué estás entendiendo? Aunque el padre ya sabe la respuesta, ya sabe la resolución, ya sabe el final del discurso, pero el acto de gracia o de amor es, hijo, aunque yo ya sé lo que me vas a decir, ya sé qué es lo que te está pasando y ya sé qué es lo que yo te voy a aconsejar. Eh, Curso contigo toda la ruta para que sientas esta parte de la confianza. Es como ayudar a caminar a una persona con eh, pues que está vendado, que con un bastón o con un aparato ortopédico, dices, bueno, es que tienes que caminar a su paso. ¿Sí me explico? Tienes que esperarlo, y los hijos pues apenas se están formando, así que como se están formando son endebles, quizás un poquito torpes, un poquito lentos para resolver o razonar, pues papá necesitas bajar un poquito el ritmo y empatar, la empatía viene de empatar, ponerte a su nivel para que, entonces yo les digo a los padres algo muy, muy básico, por demás suena como absurdo, digo, es que tu hijo nunca ha sido adulto, pero tú ya fuiste adolescente, entonces, ¿qué sería más fácil? ¿Que tú comprendas a tu adolescente o que la adolescente te comprenda a ti? Tan básico como eso, ¿no? Muy bien, continuamos. Eh, el joven producto de la desesperación recurre consciente o inconscientemente, es muy importante esta dicotomía, a la producción de diferentes conductas en busca de comunicarse y ser comprendidos. Este, este es un responsable del padre. A veces tu hijo dices, no lo hizo conscientemente, o sí lo hizo conscientemente, pero ¿qué vas a hacer? Al final de cuentas no es lo que hizo, sino qué te quiere decir tu hijo. Los que hemos trabajado mucho con adicciones decimos, bueno, cuál es el lenguaje no verbal o qué es lo que te está comunicando tu hijo con esa actitud, con esa rebeldía? Algo te quiere decir tu hijo. Y tu papá eres el responsable de interpretarlo, o sea, porque le preguntas al niño y él mismo no sabe. Dice, no sé por qué lo hice. ¿Y por qué lo hiciste? Pues no sé. Y entonces tu papá dices, es que yo tengo que pensar por qué mi hijo se atrevió a hacer esto, por qué mi hijo llegó a lo que llegó. Yo tengo que interpretarlo, porque yo le pregunto y él no sabe. Así de responsable es la comunicación entre padres e hijos, más para los padres que los hijos. Todos los que estamos cerca de los adolescentes debemos mantenernos en contacto con nuestros propios recuerdos de adolescentes. Bueno, ya lo dijimos, aquí se refuerza la idea, ¿no? Continuamos.
Es importante encontrar las palabras precisas frente a la pregunta de un adolescente o a la dificultad de los padres en darles respuesta. Fíjense los adolescentes cómo tienen una mente bien elaborada y de repente hacen preguntas que uno no se queda uno helado. Este pasado Día del Padre, mi hija me escribió una carta y en una de las partes me sorprendió porque dice, papá, gracias por haber colaborado en darme la vida, porque Dios me dio la vida, tú nomás colaboraste. Y dicho esto, ya me siguió diciendo, pero digo, ¿cómo se, o sea, y digo, es que tiene razón, yo fui colaborador y mi esposa el que le dio la vida fue Dios. Dije, pero cómo tienen cosas tan elaboradas los adolescentes, ¿no? De repente los adolescentes hacen preguntas bien, los niños también, ¿no? Y los adolescentes a veces, ¿no? Así que cuando un adolescente pregunta algo, tienes que pensar muy bien qué le vas a contestar. Porque si contestas mal, el adolescente dice, es que ya primer strike y segundo strike. Y si no le contesta bien, el adolescente dice, nah, es que no sabe. Y a veces uno tiene que decir, a ver, no te entiendo, a ver, lo que me quieres decir es esto, o a ver, pero yo les digo, pero ¿cómo llegas a esta conclusión? A ver, explícame bien. Y no sabes, no, no, explícame, aunque yo sepa, ¿no? O a ver, no me estarás no estarás haciendo mala pregunta. ¿Cómo? Mira, a lo mejor lo que me quieres preguntar es esto. Bueno, y ya los meto en una interacción dinámica y racional, y eso les gusta mucho a los adolescentes, en vez de preguntas cortantes, ¿verdad? No, 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 estás mal, no sabes, no, no, es un disparate, eso que estás diciendo es absurdo, no, 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 estás mal. Entonces el adolescente pues dice, ay, estos adultos, inconscientes, no tienen capacidad de hacer preguntas, ¿no? Hipotéticas, quizás formularlas. Oye, ¿qué pasaría a ver si esto? Oye, ¿y si esto? ¿Y si aquello? La verdad, para un adulto pudiera darle flojera, dices, oye, yo no tengo tiempo para estar haciendo preguntas hipotéticas de qué pasaría si esto, a ver, ¿y por qué no esto? Pero al adolescente le gusta y eso es lo que le ayuda a construir su identidad comunicativa. Continuamos ahí, por favor. Vamos a ver. Bueno, aquí ya vino la segunda media parte de esta charla y de esta información que estamos aquí solo leyendo, y es cómo ganarse la confianza de sus hijos. Bueno, el primer tópico que es convertirse en sus amigos, aquí hay una corriente no contraria, pero no de acuerdo con este punto. Hay quien dice, es que yo no soy amigo, yo no me puedo hacer amigo de mis hijos. Yo no sé tú qué opinas, pero cuando vamos a las raíces de las palabras, entendemos que la amistad es un recurso maravilloso, la amistad es algo extraordinario, porque las buenas amistades te comprenden, te apoyan y te ayudan a resolver. En ese sentido, un padre sí puede convertirse en amigo de su hijo, no en el cuate, ¿no? No en el compa, que se van a tomar juntos y no, 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 ese es un desorden, ese es otro relajo. Yo estoy hablando del término de amigos, de cómo te comprendo, cómo te apoyo para que resuelvas tu problema y además cómo estoy contigo a pesar de lo que, aunque te equivoques, voy a estar contigo, no te voy a abandonar. Estos sentimientos de empatía, de comprensión, de apoyo y de no abandono, no, hombre, es oro molido para un hijo. En ese tenor es que somos amigos de los hijos. ¿Sí me explico? No que, eh, a ver, hijo, te voy a llevar con una sexoservidora para que aprendas a, hoy dices, no, pues qué amigos, ni los amigos de la secundaria hacen eso. O te voy a enseñar a fumar tu primer cigarro de marihuana, pues dices, no, no, papá, pues vas a crear un delincuente, un vago, o sea, esos no son amigos, ¿no? O te voy a hacer el paro para que tu mamá no se entere. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si se malentiende la amistad, podría ser que yo sí estuviera de acuerdo en que, bueno, yo diría, no te hagas cuate hazte amigo de tu hijo, no su cuate. Pues para ser cuate, los cuates todos solapan, todos se tapan y aunque esté mal, de todos modos te hacen el paro, ¿no? Y luego hablar sobre la educación sexual, que va de la mano con el anterior, ¿no? Eh, no sé si solo en México, o otras culturas, pero en México, ¿qué es lo que nos ocupa? Pues hasta el día de ahorita ya es un poquito más abierto, ¿no? Y es muy triste que la comunidad LGTB es la que ha provocado que esto suceda, porque si no fuera por todos estos eh, claroscuros, todos estos aristas que se han dado en torno a la sexualidad el día de hoy, los padres no hablarían de sexualidad, pero ahora estamos obligados a hablar de sexualidad porque los niños dicen, oye, y si hay un papá y un papá y una mamá, ¿cómo? Y el papá dice, ¿cómo que?
Y pues ya la pregunta del hijo te obliga a hablar de educación sexual. Porque diciendo, es que yo tengo una compañera que está con su mamá, bueno, su segunda mamá. ¿Cómo se murió su mamá? Le digo a mi hija. No, 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 es que tiene dos mamás. Su mamá y su madrastra, no, papá, viven juntas. O sea, se casó su mamá con otra señora, ya después de que se divorció, y pues ahora tiene dos mamás, me dice. Entonces, como la amiga dice en la escuela, es que mi mamá segunda, o sea, es como mi mamá uno y mi mamá dos. Y pregúntale, ¿y cómo le hacen, papá? O sea, y dices, ay, bueno, hija, te voy a explicar la sexualidad. Entonces, ahora esta cultura sexual tan diversificada, pues ya como mexicano está obligando, dices, pues hablas de sexo o hablas de sexo con tus hijos. No debería ser así, pero sucede que quizás nuestras generaciones pasadas no nos hablaron de educación sexual, ¿verdad? Ahí hijo, no, es que ahí la cosita esa, ¿cuál cosita? Pues tu cosita, cosita, o sea, saca el niño el celular, no, mi hijo, la cosita. Y señora, por favor, diga al hijo tu pene, necesitas el pene y la vagina, o sea, así se llama, pues, necesitas cuidarte, te voy a enseñar qué es un preservativo, para qué sirve, o sea, igual nunca lo usas, igual sí, pero yo necesito hablarte de las cosas serias. Y tenemos este problema de hablar de sexualidad, ¿no? Y a veces nuestra cultura habla de sexo, pero siempre de la parte morbosa o de la parte, no sé cómo llamarle, eh, pues poco sana, y dices, mira, está peor todavía esto, ¿no? Hablamos del sexo como que lo hablamos de risa o de burla, hacemos mofa, decimos, ese es un mensaje que estás mandando de que en realidad no tienes madurez para hablar de sexualidad correcta, por eso haces bromas, por eso haces chistes, y está bien, si hay memes o chistes de sexualidad, está bien, pero no es la forma de educar a un hijo. Al hijo hay que decir, mi hijo, siéntate, quiero explicarte. Estás creciendo, pues tus partes erógenas están, vas a sentir excitación cuando pase esto, vas a experimentar esto, y qué vas a hacer cuando suceda, porque va a suceder, ¿no? Y pues ahí este es un grave problema. Yo creo que muchos adolescentes jamás tuvieron una conversación abierta y clara con sus padres de sexualidad, ¿no? De repente salen escenas eróticas en algún programa, y el papá, apaga eso, volteate, deja eso, a ver, cámbiale del programa, y dices, a ver, pero, a ver, papá, que, bueno, por lo menos yo crecí todavía con esa cultura, ¿no? Y ahora, pues, ya no es tanto, pero pudiera ser que hay padres que se sonrojan, se avergüenzan de ese tema de sexualidad, ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que ha cambiado, que de 20 años para acá cambió ya la educación sexual? Ahora ya es diferente, ¿no? Ahora los hijos les dan clases a los papás. A ver, siéntate, papá, te voy a platicar, te voy a poner al día con la educación sexual, ¿no? Llegó una joven que atendí en terapia ayer o antier, y me dijo, es que usted sabe que yo soy pansexual, me dijo. ¿Usted sabe qué es eso? Sí, sí, sé qué es eso. Ah, bueno, me dijo, es que mis papás no saben y por eso no hablo con ellos, dijo, de sexualidad, por eso me trajeron a terapia. Y ya le expliqué, le dije, los pansexuales son personas que se enamoran del alma de otra persona, o sea, no, ya si es hombre o mujer, pues ya no es tan importante. Lo importante no es mi sexualidad con un hombre que una mujer, sino lo que yo recibo a cambio de esa experiencia sexual, y es algo, es un placer almático, es algo que me llena mi alma, ¿no? Eso es, me dijo, ay, mire. Y a partir de ahí la muchachita comenzó a platicar con mucha libertad, solo por una pregunta que hizo y que se la supe contestar. Pero ella misma dijo, es que mis papás no saben qué es eso. Y le dije, pues investiguen, yo no les voy a platicar nada si ni siquiera saben qué es eso. Por eso digo que ahora los jóvenes nos educan a nosotros, ¿no? Muy bien, continuamos. No, a la que anterior, ser comprensivos ante las situaciones planteadas. Bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Gracias, Vladimir. La que sigue. Pequeños consejos para mejorar la comunicación entre padres e hijos. Bueno, enfatizar o ponernos en el lugar del otro. Ya dijimos que tener presente que fuimos adolescentes. Eh, Algunos adultos todavía actúan como adolescentes. Dar mensajes consistentes y no contradictorios, ya lo dijimos. Y escuchar con atención e interés. Este es un principio universal de comunicación. Lo dijimos, si alguien está hablando y tú estás en el celular, estás distraído, en realidad es aparte de una falta de respeto, dices, es que no me está escuchando. Ah, sí te escucho, ¿eh? Sí te estoy oyendo, ¿eh? Y dices, bueno, te estás justificando, pero en realidad no me estás escuchando, no me estás poniendo atención. Continuamos.
Y luego crear un clima emocional que facilite la comunicación. Ya hablamos ayer del ambiente emocional, de la atmósfera familiar. Este es pues hay que crearlo. Si no, si hay gritos, si hay eh, rabietas, si hay eh, palabras denigrantes o descalificativas o descalificatorias, pues no hay un clima emocional. Pedir el parecer, opiniones de los demás, expresar y compartir sentimientos. Sabes que, hijo, esto que haces no me gusta, me hace sentir mal, pero entiendo que tú no. Miren, este asunto de la víctima y el victimario es como el que por accidente le pisa el pie a alguien. Entonces, al que le pisaron el pie, le está doliendo. Yo dice, mira, me pisaste, no seas burro. Dice, no, pues que fue sin querer. Y luego dice, míralo, allá se está tomando un café y yo aquí con el dolor. Dices, es que él no siente su experiencia es diferente, él no siente lo que tú estás sintiendo, porque el que le pisaron fue a ti y tú quieres que el otro se sienta mal, dices, pero es que él fue el que te pisó, él no se siente mal, pues el que se siente mal es tú, el que siente el dolor eres tú. Entonces de repente este asunto de compartir y expresar sentimientos es como los padres diciendo, es que hijo me hace sentir muy mal, tu conducta me avergüenza, no sabes qué me hace sentir como mal padre, siento que no valoras lo que yo hago, y dices, oye, ¿y cómo se sentirá tu hijo? ¿Sí me explico? Hijo, no valoras todo lo que te doy. Y el hijo le dice, es que no valoras quién tienes a tu lado, soy tu hijo. O sea, como si me está diciendo que yo no valoro, quizás lo que me está diciendo papá es que me tengo que ganar todo lo que me das. Y es como, entonces, yo valgo, yo tengo que pagarte, retribuirte lo que me das. Y entran en discusiones muy acaloradas por este tipo de no compartir sus sentimientos. Hijo, te entiendo, te comprendo, sé que te sientes triste, sé que pero quiero que también comprendas mi parte, ¿no? O mira, quiero que comprendas cómo me siento, pero explícame, hijo, ¿y tú cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías si a ti esto? Es complicado esto, ¿no? Se escucha muy sencillo al mismo momento que lo estoy compartiendo, pero ya en la práctica, en la praxis es complicado, ¿no? Ser claros a la hora de pedir algo, ¿verdad? A los hijos, aunque es tu hijo, como es un ser humano, merece que lo trates con respeto, con amabilidad y con dignidad. Entonces, hijo, quisiera pedirte que cuando hago este tipo de decisiones me tomes en cuenta, hijo, porque no me hace sentir bien. No estoy enojado contigo, no se trata de premios y castigos como cuando eras niño, pero sí me gustaría, hijo, que podríamos hacer ese acuerdo. Estarías consciente, podrías regalarme eso, te pido de favor que me harías ese favor, hijo. Sí, papá. Y él dice, oye, suena muy diplomático, pero es que así debe de ser. Por eso suena tan absurdo, porque los padres, y que esta es la última vez, y que la próxima vez te las vas a ver conmigo. Dices, papá, no me estás pidiendo nada, lo estás amenazando. Y el hijo dice, sí. Miren, pleitos entre padres e hijos adolescentes, si hay un conflicto, aunque el papá gane, en realidad pierde. Es lo mismo que en el matrimonio. O sea, como dice, de ahí viene la frase de los pleitos ni ganados son buenos. Dices que de todos modos perdiste, papá. O sea, el adolescente un día se te va a ir de la casa y te va a meter en problemas más serios. Más vale que mejor le inviertas un poquito la paciencia, que tomes aire, que respires y que trates de pensar un poco y que parezcas el reprobado delante de tu hijo, a que parezcas el que ganó la pelea y al final de cuentas de todos modos perdiste, papá. Perdiste la confianza, perdiste la comunicación y pusiste a tu hijo en riesgo y a toda la familia. Así de grave es esto de la comunicación. Continuamos, Vladimir. Cualidades que conducen a una relación y comunicación exitosa entre padres y adolescentes son, aunque estamos hablando de adolescentes, creo que implica mucho de la comunicación, ¿no? Franqueza, mensajes positivos. Si lo traduces a tu matrimonio esto, a tus relaciones de adulto, te vas a dar cuenta que todo esto es casi lo mismo, ¿no? Franqueza, hablar con franqueza, siempre tener mensajes positivos hacia la gente que te diriges, en este caso son tus hijos, fijar límites, acercarte, un acercamiento con la persona que estás, con tu interlocutor, un acercamiento empático, afectivo, amable, flexibilidad, niveles satisfactorios de intimidad, comunicación entre padres e hijos y en cuanto a educación sexual, esto es muy, muy importante, ¿no? Es más, hay parejas que solamente tienen sexo, pero nunca hablan de sexualidad. Dices, oye, pero ya tengo 20 años de casado, sí, pero no hablan de sexualidad, nomás tienen sexo. Entonces, y se ocupa así, pero ¿cómo? O sea, es que no es la práctica. Le digo, como por ejemplo, tu auto lo manejas diario, pero ¿por qué lo llevas al servicio
y le preguntas cómo están los amortiguadores, ponen un escáner y salen todos los niveles de si hay que hacerle ajustes, dices, ¿por qué no más tú si lo manejas el resto de tu vida? Porque de repente tienes que llevar al taller el auto y a servicio y que te pasen un reporte de qué es lo que, cómo es, qué piezas hay que cambiar o qué cosas hay que modificar, el rendimiento, dices, bueno, si lo haces con tu auto, ¿por qué no lo haces con tu pareja? O sea que este es asunto de que no somos tan buenos para comunicar, pues algo de cierto tiene, ¿no? Continuamos, Vladi. Muy bien, entonces dice sugerencias para mejorar la comunicación. Ya estamos en la tercera etapa de esta charla, la tercera parte. Y la importancia de establecer bases y principios, dices, encontrar el momento apropiado para hablar acerca de los comportamientos aceptables e inaceptables. Aquí la palabra clave es encontrar el momento. Estos son los principios de una agenda. Dices, es tan importante que requiere un lugar y un momento adecuado. Dijo, ¿cuándo podemos platicar? El martes en la noche, ok, hijo, apártate, ese día resuelve, termina tu tarea, salga un domingo, porque el martes en la noche vamos a tener una plática. Eso de platicar mientras estás lavando el auto, mientras vas corriendo al baño, mientras estás comiendo, a la hora de la comida es horrible eso, dices que ni es el momento apropiado y se mezcla una cosa con la otra. Echas a perder la hora de los alimentos, echas a perder la hora de la convivencia, dices, es que hay momentos y lugares. Ese es un problema de la comunicación para muchos seres humanos, de verdad. Queremos arreglar todo en el momento porque somos impulsivos y por eso decía que algunos adultos todavía son adolescentes. En el momento reaccionas y en ese momento quieres que se arreglen las cosas, dices, oye, no es el momento, no estamos en el lugar adecuado. Es más, ni siquiera me siento bien para hablar de eso. Pongámosle un momento apropiado y un lugar adecuado. Por eso existen las terapias y los terapeutas. De repente los matrimonios tienen un lugar adecuado, hay una agenda, hay una cita y hay un tiempo para hablar cada uno y fluye la comunicación. Pues los hijos es lo mismo, ¿no? Escuche antes de hablar, ya lo vimos al principio, esto es un refuerzo solamente porque estamos hablando de las sugerencias. Cuando los adolescentes llegan con algo que los está incomodando, a veces lo único que quieren es que seas oídos, ¿no? Es como las esposas, ¿no? Es que no quiero que me des consejos, más quiero que me escuches. Dice, si tiene sentido, pues para que está hablando, sí, para que esté escuchando. Si no es bueno para escuchar, pues va a tener que hacer un gran esfuerzo, pero hay gente que es muy buena para escuchar, ¿no? Y te puede escuchar ahora si te sientes muy bien, dices, ay, ¿qué le dijiste? Nada. ¿Y por qué se fue tan contento? Pues es que lo escuché. Y es un regalo que le hacemos a la gente porque le estás regalando tu atención, tu tiempo y pues tu empatía, o sea, tu cobijo. Le estás haciendo a mí decir, mira, es tan importante que no tengo nada que decir, o sea, no se trata de mí, se trata de ti. Por eso te escucho. Continuamos. Creo que ya hace falta una lámina o dos. Dice, algunas respuestas de los padres son la solución total a esos problemas es actuar de forma X, olvidándose que los tiempos cambian y muchas veces nuestra experiencia de adolescentes no se aplica en la actualidad. Acuérdate que hablamos de principios, no de conceptos, porque la conceptualización de la realidad ha cambiado bastante. Por eso decía que hay cosas que a tu hijo no le vas a poder aconsejar, sino solamente principios básicos. Dices, hijo, yo te hablo de principios porque el mundo cambió y yo ya no te puedo aconsejar en ciertas cosas, de verdad. Basta con ver una película de los años, estábamos otra vez en casa, entonces estaba mi hija, no sé cómo estuvo que pusimos una película, ya no recuerdo, de esas de los años dorados, que son en blanco y negro, y pues mi hija y mi sobrina estaban recién, mira papá, esos eran los trajes de baño. Digo, no, y eso ya era grave, no, no, ya ni los venden, pues no, ya no los venden, ay, ¿a poco eran así? Y otra escena, y, ay, ¿a poco? Ah, mira cómo se vestía. Y le digo a mi esposa, pues es que para ellos esto es como, así era, sí, hija, así era. Pues qué feo. Entonces, bueno, pues hay que entender que pues la vida cambió, ¿no? Y nos modificamos, entonces, pues hay que aceptar eso, ¿no? Recuerden no minimizar sus sensaciones diciéndoles que sus problemas no son nada en comparación, en comparación con los suyos. Solo reafirmar en ellos la creencia de que usted no tiene ningún deseo de entender sus vidas. Esto es bien absurdo, ¿no? Es que, hijo, yo trabajo 8 horas y tengo que pagar todo esto y seguro de vida. Y el hijo dice, no, pero yo no soy adulto, dice. Ese es tu problema, no es el mío. Mi problema es que mi amigo ya no me quiere hablar, que me bloqueó. Y dices, y uno dice, pues que mis problemas son más graves, pero no son competencias, o sea,
para tu hijo que lo haya bloqueado a su mejor amigo es un caos, o sea, como si a ti te hubieran corrido del trabajo, así. Entonces no podemos empezar a comparar porque es donde los hijos dicen, mira, mi papá no me entiende. Se agarra comparándose conmigo y dices, pero es que yo no estoy preguntando a él, no me interesa si él tiene más grandes problemas. Yo lo que quiero es que entienda que mi problema es importante y que para mí es un gran problema. No sé si me explico. Y denles la oportunidad de hablar libremente, demuéstrenles que pueden sentirse libres para decirles cuáles son sus ideas y pensamientos con respecto a todo esto. Es un bien delicado, esto es material peligroso para un padre, ¿no? Dime lo que quieras, hijo, y de repente los hijos salen con cada cosa y dices, bueno, pues me estás diciendo, papá, que te diga todo, pues te voy a decir todo. Y uno dice, bueno, pues está bien, hijo, dime. Y el papá dice, pues papá, ¿qué vas a hacer? O sea, no lo limites porque tu hijo puede ser que hable cosas bien fuertes que a lo mejor no estás tus oídos no estaban acostumbrados, pero si tus hijos te las dices porque están sucediendo, tienes que escucharlo. Así de sencillo. Muy bien. Bueno, no, mejor poner un papelito, ¿no? Es- ok. Sí, ya vi. Hágalo sentir cómodo. Vamos a ir leyendo ya más rapidito para terminar. Nos faltan 10 minutos. Hágalo sentir cómodo. Hágale ver al adolescente que cada charla que deba tener con usted no tiene por qué ser una dura e importante prueba. Sepa admitir que se equivocó. Como padres queremos y creemos tener siempre la razón. Este es un grave error, hay que considerarlo. Admitirlo y especificar por qué lo lamenta. Ya hablamos de eso. Debe ser consistente, firme y justo. Hijo, no me parece, pero creo que esto es así y pues quisiera que lo respetaras. Al realizar reglas se debe asegurar que el adolescente la acepte y esté de acuerdo con ellas. Si tú impones, pero el joven no llegó al acuerdo y no lo aceptó, en realidad nomás perdiste el tiempo, ¿no? Continuamos. A medida que los jóvenes avanzan en edad, la comunicación con los padres sobre el sexo no mejora en forma notoria. El resultado es que muchos adolescentes no saben lo que sus padres creen o sienten sobre la cuestión relacionada con el sexo. Cuando hay comunicación, en muchos casos es iniciada por el hijo más que por los padres por necesidad, lo que decíamos hace rato. Los adolescentes frecuentemente tienen puntos de vista contraídos o contrarios respecto a las conversaciones, está mal ahí, contrarios respecto a las conversaciones que han tenido sobre el sexo. Eh, continuamos, es un tema muy controversial el día de hoy entre padres e hijos. Continuamos, Vladi. Puede ocurrir que la información proporcionada por los padres sea limitada. A lo mejor el papá dice, mi hijo, yo no sé cómo explicarte, pero déjame investigar o vamos investigando juntos. No sé cómo explicarte, o sea, no soy un sabelotodo. Ese es un error de los padres que dices, ¿y lo sabes todo? No, papá, o sea, sabes que hijo, no sé, no, de esto este tema no lo sé, pero pues vamos investigando, ¿no? O vamos viendo quién nos ayuda. Es muy sabio eso, ¿no? Hablar con los adolescentes sobre sexo no induce a tener relaciones sexuales temprano o más frecuente. Esto sería como un tabú. Eh, Antes los padres, es que si hablamos de sexo, mi hijo lo estoy induciendo. Y dices, no, papá, no es cierto. Pero muchos años en generaciones anteriores se creyó esto, ¿no? Pues hay que desarticular este tabú, ¿no? O este tópico. Continuamos. Cuando los adolescentes se inician en la vida sexual, aquellos que han hablado sobre la sexualidad y sobre el riesgo del sexo con sus padres, número uno, tienen más probabilidad de hablar con sus parejas sobre los riesgos, más probabilidades de usar métodos anticonceptivos y menos probabilidad de tener múltiples parejas sexuales. Miren, un beneficio de hablar de sexualidad con tus hijos, ¿no? Continuamos, Vladi. Y bueno, pues aquí ya vienen las conclusiones de lo que hemos hablado. Así resumidamente, la buena comunicación comienza en la niñez, lo vimos el tema de ayer. Si está bien fortalecida en las edades tempranas, no será un problema en la adolescencia. Número dos, para que haya una buena comunicación, es necesario crear en el hogar un ambiente propicio donde la confianza, ya lo hablamos, el ambiente, la atmósfera, la comprensión, la empatía, la libertad y la tolerancia sean las normas que rijan. La verdad, esto es un reto extraordinario. Las familias felices tienen, si no todas, la mayoría de ellas, o por lo menos todas en un 50%. Si algo de eso no hay en una familia, es muy complicado, ¿eh? Son puros pleitos, hay una incomunicación total, parece una bodega, todos entran y salen, todos trabajan, pero nadie acuerda nada, nadie construye nada. Y acuérdense que la palabra familia, hogar, es un modelo constructivo
donde construimos paz y seguridad. Lo demás, pues son casas, y digo, las casas hay muchas, hogares hay pocos, porque las casas se rentan o se compran, los hogares se construyen. Y los materiales de construcción son altos, son de precio alto porque son precios de calidad moral. Muy bien, continuamos. Déjenme poner este aquí. La calidad de la comunicación entre padres y adolescentes acerca de las cuestiones relacionadas con el sexo ha sido medida en los siguientes términos. ¿Cuán cómodo se siente el adolescente para acercarse a los padres con preguntas o inquietudes relacionadas con el sexo? ¿En qué medida el adolescente teme que sus padres piensen que por qué está haciendo esas preguntas puede estar interesado con el sexo, ¿no? Yo tengo muchos casos de estos de jóvenes que dicen, es que si yo le hablo a mi papá de sexo, mi mamá rápido, rápido, rápido. A ver, hija, pero ¿cómo que en tu escuela te enseñaron una revista pornográfica? Ya no te juntes con esa amiga. Ya te voy a cambiar de escuela, dices. Papá, estás desperdiciando una oportunidad extraordinaria por tus complejos, ¿no? Continuamos. ¿En qué medida el docente se siente que los padres entenderán si se interesan por sus sentimientos cuando hablen sobre el sexo, del sexo? Pues al dar una información, busca que siempre sea de forma positiva. Creo que son todas las láminas, ¿verdad? Pues sí, preguntas y respuestas, ¿no? Pues hasta aquí hay mucho material. Entendamos que estas son pláticas muy simplificadas o muy resumidas. Repito, quizás casi todo lo que vimos ustedes ya lo saben. Pero es bueno de repente como reconsiderar las temáticas, aportar algo, reconsiderar qué hice bien, qué no hice tan bien. Puedo darle un consejo a matrimonios más jóvenes, a mis hijos que están queriendo a sus hijos, a los sobrinos, a los nietos, si es que somos adultos. Y si no has pasado por esa etapa, pues valdría bien la pena reconsiderar todo esto, ¿no? Es parte de la vida, por eso elegimos estos temas y este es el segundo tema de comunicación padres e hijos. Mañana tenemos el tema de, bueno, por ahí va a aparecer, eh, se me borró ahorita, pero ahorita va a aparecer ahí. Preguntas y respuestas, alguna opinión, alguna reflexión sobre el tema, algún compartimento, como dicen en los grupos, alguien que quiera añadir, que quiera enriquecer el tema. A ver, los escuchamos allá. Adelante, si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar su mano y me acerco con el micrófono. También los que nos ven a través del Zoom pueden realizar una pregunta y se la pasamos aquí al doctor Víctor Hugo. Adelante. Pues ahorita yo ya pues eché a perder, ¿verdad? Porque a esas alturas. Pero buen tema, en la mañana lo comentaba. Cómo ahora los jóvenes sobre sexo están con la muchacha en su casa y el muchacho en su casa y no son ni novios, ni esposos, ni amantes, ni nada que, pues para mí eso no va, ¿verdad? Pero, ¿qué sería? ¿Cómo sería la respuesta a alguien que pregunta, ¿verdad? ¿Está bien o no está bien? O hay que dejarlos, ¿verdad? Como, o sí, porque luego dicen, y ya te quedaste a la antigua o no me comprendes o no, los jóvenes, ¿eh? Entonces, para mí una buena pregunta, sí. Sí, muy bien, ¿no? Pues está excelente la pregunta. ¿Alguien quisiera contestar? Si no, pues yo voy a contestar. No lo estoy aventando la papa caliente a ustedes, ¿no? ¿Alguien tiene una idea de cómo se llega a eso? A ver, a esta jovencita quiere participar. Bueno, pues está más Bueno, joven que yo. lo que pienso, bueno, lo que en mi experiencia tengo un hijo de 17, casi 18 y uno de 13, de casi 14. Y tuve una experiencia justo que pues me tocó ver que mi hijo, el grande, llegó a mi casa a una muchacha y estaban en el patio, o sea, como que haciendo, pues digo, contacto físico nada más y un poquito más, o sea, haciendo algo así. Yo lo que no supe, yendo a su pregunta, en ese momento, pues yo me regresé a mi cuarto, o sea, yo los vi, pero estaban afuera en el patio, pues, y no supe luego cómo abordar esa, o sea, esa parte en la que preferí como que fuera en mi casa a que estuviera haciéndolo en otro lado. O
sea, no sé hasta dónde esa parte, lo que hice ella está mejor, como respetar un poquito eso y que tuviera la confianza. Pero sí, la verdad, yo ya no hablé del tema con él. Sí, pues qué incómodo, ¿no? Ujú. ¿Alguien más, alguna otra opinión respecto a esa misma pregunta? ¿Cómo lo resolvería usted? Porque si ya se está dando, dices, bueno, pues está sucediendo, pero ¿y cómo lo resuelvo, no? Eh, ¿Cuál sería mi objetivo? O sea, ¿trato de empatar o trato de corregir o lo dejo pasar? Porque es un evento, ¿no? Allá quiere opinar. No sé si actué bien o actué mal. Simplemente yo tengo una hija de 23 años y otra de 18 años. Y la mayor, pues también yo tenía pues reglas en mi casa de respeto y yo decía pues aquí el novio no entra al cuarto, o sea, aquí el novio entra a la sala y ve la película y ve, convive con nosotros y todo, pero de aquí al cuarto, pues eso ya no está bien para mí, ¿no? Y ella también me manifestaba eso, o sea, mamá, tú estás mal, o sea, estás desactualizada, eso ya no está bien. Entonces, fueron tantos los reclamos, como las conflictos que se generó eso de que yo quería que respetaran la casa, que se respetaran ellas mismas, que hubiera valores, que hubiera principios en la casa. No sé hasta dónde yo hice bien o hice mal, porque ¿sabe qué pasó? Mi hija decidió irse de la casa. O sea, se fue y eso es un dolor que aún yo no supero. O sea, jamás pensé que iba a tomar esa decisión, aunado a otras cositas, ¿no? Pero principalmente eso nos llevó a muchos problemas. Entonces, eso es algo que la verdad todavía me sigue doliendo y no sé hasta dónde o cómo haber abordado eso, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? A ver si entre todos resolvemos el asunto. Buenas noches, doctor. Mire, en mi experiencia personal, yo tengo 2 hijos y a mí sí me pasó con los dos, pero siempre, yo siempre les he dicho, y hasta la fecha les he dicho, que mantengan su cabalidad como caballeros, ¿sí? A la mujer se les respeta, ¿sí? Entonces siempre les decía, nunca busquen hacerle a una persona, a una mujer, lo que no quisieran para su hermana. Tienen una hermana. Entonces, siempre, siempre fue eso. Mantente como un hombre cabal. Y hasta la fecha, quizá a lo mejor mis consejos, pues, provocaron que ellos mismos buscaran en internet temas de cómo protegerse y demás. Y el resultado que tuve, pues, mis 2 hijos con las novias que tuvieron, pues llegaron a la iglesia. Pero siempre, 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 y hasta la fecha, siempre trata a una persona, a una mujer, con respeto. Siempre, siempre muéstrate cabal como hombre. Muy bien. ¿Alguien más? Porque hasta aquí hemos hablado de 3 cosas muy importantes, aunque en realidad se resume a 2, ¿no? Una cosa son las normatividades, los principios normativos, que son las reglas. En todo lugar donde llegamos hay principios reglamentarios que norman la conducta y la casa no es el lugar ajeno. Es más, de la casa es donde establecemos, por ejemplo, al entrar a este recinto, en el momento que entramos, nos damos cuenta que hay un ambiente que está normado por ciertas cosas que podemos y no podemos hacer. Y nos adaptamos, nos ajustamos y respetamos, y eso es lo que genera un ambiente de orden. Mismo aquí, en el centro psicoemocional, leemos al principio y decimos el propósito, leemos la declaración de la responsabilidad, y se llama así porque invita a todos a que si tú eres parte de este contexto, dice, yo soy responsable, es en primera, pero yo soy responsable de observar que las normas que aquí se han establecido, la autoridad las ha establecido, pues tengo que respetarlas. Y si no, dices, bueno, seguramente pues no es el lugar adecuado para ti, quizás hay otros formatos que tú quieras. Entonces, el vago, pues su código de normas, pues es muy preciso, es que pues a él le gusta vivir sin orden, sin disciplina, sin reglas, dices, ¿y qué vas a hacer?
Porque en el mundo de los adultos, ya en la cuestión moral, que es la cuestión del valor, son principios y valores. Y el valor de un adulto dices que el adulto vale por sus decisiones y tú no puedes hacer nada, papá ni mamá. ¿Qué puedes hacer? Nada, absolutamente nada. Puedes establecer principios y normas territoriales dentro de lo que es tu autoridad, pero fuera de ahí, si tu hijo no quiere, en realidad no se puede hacer nada. Y pudiera ser que quizás desde que vimos ayer del tema, desde niños, no crecieron con esto. A lo mejor hubo huecos ahí que no sujetamos muy bien, y esos códigos, cuando son adultos los queremos reparar, dices, papá, demasiado tarde, tu hijo creció, y entonces ya no lo vas a convencer. ¿Se acuerda que hablamos ayer de identidad, seguridad y pertenencia? Y cuando un hijo dice, yo quiero ser como mi papá, dices, te sacaste un 10, papá, porque mira, tu hijo quiere ser como tú. O sea, ya hay un código que tú sembras en el corazón de tu hijo y no lo va a abandonar. Él quiere ser como tú. Ya tiene un código de identidad o como mamá, ¿no? Con eso no quiero decir que somos padres reprobados o que hicimos, pero cometimos errores y los errores cobran la factura tarde o temprano. Y lo único que se sale de esta regla, pues que hay hijos que por naturaleza, pues no quieren. Y no es que el padre no estableció buenos principios, no es que no dieron un buen ejemplo de moral, no es que no hay un ambiente correcto, sencillamente hay hijos que han sido muy alcanzados por la moral social de esta generación, muy diversificada, y ellos quieren experimentar. ¿Se acuerda que ayer también tocamos este punto? Decíamos que esta parábola del hijo pródigo, que es tan famosísima, pero donde dices, bueno, ¿y por qué existe esa parábola? Yo siempre he preguntado. Porque es el mismo papá, pero un hijo decidió irse de su casa y vivir perdidamente, pero el otro se quedó en su casa con su papá. Y dices, pero no crecieron en la misma casa, no eran hermanos los dos, no recibieron los mismos valores, los mismos principios, las mismas reglas, pero en determinado momento el joven, de su propio criterio, dijo, ¿sabes qué? Es que no quiero. Y cuando un adulto dice, no quiero, ni Dios lo va a convencer de lo contrario. Es que si no quieres, dices, ¿qué vas a hacer? Ayer estaba con una pareja, entonces él dice, es que yo ya no quiero, yo no quiero este matrimonio, no quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiero, ¿no? Y pues la señora, oiga, ¿y qué puedo hacer? Pues aceptar que su esposo no quiere. Y pues, y ya, pues hoy hablamos, dijo, ¿sabe qué? Es muy triste, mire, puede ser triste, cruel, doloroso, pero lo que sí es real es que si él no quiere, usted sí quiere, es muy poco lo que se puede hacer. Usted no puede forzar la voluntad de nadie. Y en el caso de los hijos adultos, después de los 18 o 17 años, dices, papá, ya demasiado tarde, lo que no hiciste es muy complicado que lo hagas, pero tampoco se trata de que te repruebes, digas que fui mal padre, no, a lo mejor fuiste un padre extraordinario, pero tu hijo pues no quiere, ¿no? Lo que sí es que hay una esperanza de que si continuamos en esa firmeza tarde o temprano, usted sabe esta alegoría pues, de la vida, dices, pues tarde o temprano cuando tu hijo sea papá, él va a decir, híjole, se me hace que la regué. Y entonces los hijos vuelven y dices, es que papá, pues perdóname, papá, no dijo el hijo pródigo, se me hace que he vivido mal y se voy a regresar con mi padre y le voy a pedir perdón. Le voy a decir, es que papá, pues la regué, o sea, aquí vengo de regreso, ¿me ayudas, papá? Y entonces la misión de los padres es, entiendo, hijo, que quizás no te supe educar bien, o quizás sí, pero al final de la historia llegó un momento en la tercera etapa de la vida, que es tu proyecto de vida, que tú decides por tu vida. Yo ya no lo puedo hacer, hijo. Es más, no debería hacerlo. Pero quiero que sepas, hijo, que si te equivocaste, pero algún día quieres recapacitar, aquí voy a estar. Porque los papás, dijimos ayer, seguimos siendo papás, nunca dejamos de ser papás. Y entonces, repito, esta historial, cuando yo trabajé en el penal, decía, bueno, pero viene la señora todos los domingos, viene el papá y le traen al hijo su despensa y lo ayudan y dices, bueno, para la sociedad es un delincuente, pero para sus padres sigue siendo su hijo en cualquiera de las peores condiciones. Así que este asunto de la paternidad es un regalo maravilloso y tenemos muy poco tiempo entre los 5 y los 12, 14, 15 años, 16. Y lo que no hicimos en esa etapa ya va a ser más complicado, ¿no? Por eso son estos temas, porque decimos, papá, si hay padres jóvenes, todavía estás a tiempo. Si dices, tu hijo tiene 13, 14, todavía estás a tiempo, todavía, pero es un asunto de dos, ¿no? Y cuando no hay un matrimonio unido es muy complicado, ¿no? Porque los hijos reciben doble información, ¿no? Un papá desordenado con una mamá muy ordenada y ahora le damos un padre muy neurótico y a lo mejor una mamá muy permisiva o viceversa, una mamá muy controladora y un papá muy valegorrista. Dices, pobres hijos, ¿no? De repente que es bien rebelde, dices, bueno, pues que dónde creció, ¿no?
Pero si ya estamos aquí en esta charla, no hay respuestas fáciles, no hay respuestas precisas porque cada caso es diferente, pero sí hay como códigos y los principios morales, los valores de identidad, nuestra propia experiencia son lo más acertado. Y tú dices, ¿qué quisieras tener? Pese a lo que está diciendo la pregunta, hay personas que dirían, yo tengo personas que, es que mis hijos entran con su novia y se acuestan y ahí se queda la novia, pero a mí no me afecta, dice el papá y la mamá. Y usted, no, a mí tampoco. Si hiciéramos esa pregunta y hubiera algunos padres con esa concepción de la realidad, dirían, es que está mal su pregunta, usted está mal, pues déjelo, ¿verdad? ¿Va? Es más, si duerme el novio por un lado y la novia por otro lado, yo soy feliz. Bueno, es que ya no se sabe, ¿no? Por eso le decía que el mundo ha cambiado, ¿no? Entonces depende más de la pareja cuando hablamos de los valores que como unidad de pareja establecen, porque los hijos tarde o temprano van a tener que resolverlo, pero el recurso ya se los dimos. Hijos, estos son los recursos. Pues ahora tú construye tu vida con los materiales que te di. Y es triste esto que le voy a decir, pero no podemos controlar vidas, no se puede. Estos grupos anónimos, cuando alguien viene a tribuna, decimos, el día que tú estés listo para cambiar, ese día va a suceder. No podemos hacer nada más que decirte que hay una solución, que hay una esperanza y que hay un lugar donde te vamos a ayudar. El día que cruces la puerta y vengas dispuesto a un grupo de recuperación, ese día va a iniciar tu recuperación. Antes es muy complicado andar tras de la gente y de los hijos, ¿no? Dicho esto, pues no sé si resuelve alguna pregunta, igual si no, pues ahí me disculpan. Y si sí, pues igual tenemos una gran responsabilidad los que somos padres, creo que aquí casi todos somos padres, ¿no? Y pues que Dios bendiga a nuestros hijos, ¿no? Hay que ayudarlos, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario final? Estamos casi a punto de concluir, quedan unos minutitos. ¿Alguien quiere comentar algo, enriquecer el tema? ¿Alguna experiencia? ¿Alguien fue hijo rebelde y que ahora ya de grande se hace como que no fue? Ah, pues ya se le el peine. Bueno, pues como vergüenza, no tienen, o sea, no tienen un papá presente y tienen mucho orden, gracias a Dios, y mucha comunicación. Tenemos muy bonita relación. No ha vuelto a suceder, pero yo sí no supe en el momento qué hacer. O sea, eso sí fue así como que le pregunté a dos amigos, hombres, de que, oigan, ¿qué hago? Y su respuesta fue, ay, date de santos que lo estaba haciendo ahí, o sea, en tu casa, pues sí, yo, ok, no he vuelto a tener la necesidad de tener esa plática incómoda, que yo sé que a veces es mejor tener la plática incómoda antes a tenerla que tener después con consecuencias. Pero, pues no sé qué sea, o sea, ya sé que me espera aparte otro hijo todavía. Y, y no sé, o sea, no sé, simplemente sí, la verdad, sí he puesto las cosas en manos de Dios, yo, y que me ayude en ese sentido. Pero, hay un tip que les voy a dar, ¿no? O ujú, sea, no se escucha muy bien, pero relájese, ujú, llévesela tranquila, ¿no? ujú, Yo cuando le digo, ay, mira, ¿qué te pasó? ¿Te atropellaron o qué? Porque pues traes todo roto el pantalón, mira, todo roto. No, que así se usa. Ay, perdón, es que yo pensé que te habían atropellado, me dice. ¿Y está mal? qué No, no, está feo. bien. Digo, por mí te puedes ir en chones si quieres, de todos modos, nomás no digas que yo te conozco, ¿no? Y se ríen y, qué llevar, pero trato de hacer simpático, algo que quizás no lo sea, pero digo, es que si yo quiero conectar con ellos, no puedo ser el padre estricto, rígido, sea disciplinario, porque Cero. dices, Ujú. es complicado, ¿no? Es por amor a mis hijos que tengo que hacerme el chistoso, a veces el bufón, a veces como que no pasó nada, como que, ay, ¿qué pasó? Ay, se está calentando el boiler o algo así. O sea, Sí, pues sí, pues o sí. sea, hay que estar relajados porque somos muy Ujú, estrictos. Dijimos que lo que es rígido se quiebra, pero lo que ujú. es flexible tiene posibilidades de poder adaptarse, ¿no? Muy bien, pues gracias a todos por su tiempo. Hasta aquí la charla. Espero que mañana es manejo de emociones. Espero que podamos también recibir un poquito de información. Gracias a todos. Buenas noches. Sí, así es. Muy bien. Muchas gracias, doctor, por el desarrollo del tema el día de hoy. Recordar que de acuerdo a nuestra novena autonomía, nuestros compartimientos y experiencias no se deben de divulgar porque son personales.
Y como ya lo mencionó el doctor Víctor Hugo, mañana hay un tema muy interesante que es manejo de emociones, perfil temperamental. Entonces, si gustan acompañarnos, aquí los vamos a esperar. Bueno, pues vamos a dar por terminada esta reunión. Pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. La vamos a dar por terminada pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches.